Y a usted le pasa lo siguiente: tenemos una legislatura en marcha con dos condiciones que a usted le ponen de los nervios, que es no asaltar el gobierno y trabajar. No se pongan ustedes nerviosos. Usted tiene muchas virtudes, señor Rivera. Es usted un buen comunicador y, sobre todo, un buen vendedor. Pero creo que hace usted un cierto ridículo si presume permanentemente en público de aquello de lo que carece. Buenas noches. El interés por la moción fracasada de antemano se ha desinflado tras las eternas intervenciones de la primera jornada de Pablo Iglesias e Irene Montero, de tal manera que este miércoles lo más interesante ha sido el rifirrafe entre los líderes del tercer y el cuarto partido del Parlamento. Lo vemos ya en las 5 W. Porque los periodistas hemos sido sin duda los más interesados en este debate estéril. Los editoriales y análisis políticos desgranaban palabra por palabra las intervenciones del líder de Podemos. Pero no parece que en la calle, ni siquiera dentro del Parlamento, la moción interesase tanto. La práctica totalidad de las encuestas realizadas hoy por los medios dan como vencedor del debate al que debía ser teóricamente censurado, a Mariano Rajoy. Y este, por su parte, estaba tan poco interesado en lo que hoy tuviera que decir Iglesias que solo se ha dignado a aparecer en el Congreso para escuchar a su propio portavoz, a Rafael Hernando. Su ejemplo lo han imitado también varios ministros. Y es que hoy de nuevo no ha pasado nada. Nadie se ha dejado seducir por el discurso de Unidos Podemos, que ha acabado la moción como la empezó, solo con el apoyo de Esquerra y de Bildu. Lo que Iglesias pretendía convertir en todos contra el PP es hoy más que nunca nadie con Podemos. Y es que, como dijo la socialista Adriana Lastra, Rajoy quizás sea reprobable, pero Iglesias no es presidenciable. No se le puede negar al líder morado lo que él mismo afirmó ayer, que con Podemos había logrado cristalizar en una opción política el 15M, y tampoco que en los pocos meses logró lo que nadie había logrado antes: entrar en el Europarlamento, en el Congreso y en el Senado, y en gobiernos regionales y ayuntamientos. El problema es que esta atención mediática ha sido precisamente lo que ha hecho que muchos vean lo que en un principio descontentos con Partido Popular y PSOE se negaban a ver: el odio que late en Podemos al separar a los ciudadanos en gente, quienes les votan, y en no gente, los demás, y especialmente que no son ni mucho menos más ejemplares que los políticos tradicionales. Así le han hecho un favor al Partido Popular, que sale reforzado a ojos de la mayoría de los españoles y que además consiguen que hasta se vea con simpatía su desprecio a la soberanía popular cuando miembros destacados del gobierno no se han presentado en su escaño. Pero ¿y qué pasa ahora con Pablo Iglesias? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Pues colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero el purgarcito político que ha escenificado la función como un párvulo en el festival de fin de curso no escarmienta. Pablo Iglesias se ha cubierto de ridículo, ha reforzado su imagen de espantapájaros político, ha desalojado de la abstención a los votantes del PP que estaban dispuestos a seguir vivaqueando en ella, desencantados y hartos de Rajoy. Su lenguaje de matasiete, impostado y sobreactuado, ha avergonzado incluso a los votantes que depositaron en Podemos su cabreo social, pero no su confianza. Y encima, en el Parlamento de la Nación, no en una tertulia de radio o televisión, en el Congreso de los Diputados y ante toda España, le han arrojado a la cara lo que realmente es: un matón político que sueña con matar fachas aplicándoles lo que él llama la justicia proletaria y compartirnos la cara a los periodistas de Intereconomía. Ha perdido la moción de censura, ha perdido el poco crédito que le quedaba, ha perdido el futuro político, que en realidad nunca tuvo, ha quedado como cagancho en Almagro y no escarmienta. Pretende presentar otra moción de censura antes de Navidad, o sea, montará otro Belén en el Congreso con Irene Montero de pastorcilla y él haciendo el camello. Diversas asociaciones civiles catalanas se han manifestado hoy frente a la delegación del Gobierno en Barcelona para exigir la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución para parar el proceso separatista y el referéndum independentista del próximo 1 de octubre.
Como ya anticipamos en Intereconomía, tras prestar su apoyo parlamentario al Partido Popular para aprobar los presupuestos generales del Estado, el PNV trabaja intensamente para el acercamiento de asesinos de ETA encarcelados en prisiones del País Vasco. Inditex mejora sus datos con cada ejercicio económico. Durante el primer trimestre fiscal de 2017, Inditex ha ganado ya 654 millones de euros, un 18% más que el año pasado. Vemos grandes oportunidades de crecimiento en muchos mercados. Estamos muy activos en el mercado español, con un crecimiento muy saludable y un crecimiento like for like positivo. Pavoroso incendio en la Torre Grenfell de Londres que ha quedado totalmente destruida por el fuego. De momento hay que lamentar 6 muertos y 74 heridos, aunque el alcalde de Londres y los bomberos no descartan que haya muchas más víctimas. En su localización trabajan contrarreloj, pues se teme que el edificio pueda colapsar en cualquier momento. El señor Iglesias no tiene condiciones ni capacidad para ser un buen presidente de gobierno, y que la crítica que hace es una crítica a la totalidad de lo que está sucediendo en España. Yo creo que no conocen lo que pasa en España, porque España es un país en el que las cosas van bien, hay crecimiento económico, hay bienestar, hay empleo, y estos señores de Podemos parece que no están en la calle pese a lo que ellos dicen, ¿no? Yo vi a un Mariano Rajoy, la verdad es que al principio de la mañana aún veía a un Mariano Rajoy, en fin, como ingenioso, en fin, pero al final de la mañana lo vi cansado, torpe, lento y tocado. Yo creo que, si más no, creo que al final de la mañana iba ganando Pablo Iglesias por agotamiento. Bueno, lo mejor de Mariano Rajoy es difícil de decir, pero yo creo que la hipocresía fue algo bastante notable. Creo que mantener la compostura cuando se le citan todos los casos de corrupción que atraviesan al Partido Popular es difícil, incluso para alguien como Mariano Rajoy con una larga trayectoria. Yo creo que es difícil, pero creo que eso no es algo positivo, creo que es algo a denunciar. Y en la moción de censura, cada partido, se pueden imaginar, veía a los suyos como ganadores de la primera jornada. Rajoy, muy jaleado por los suyos, sin embargo, no ha hecho su entrada en el Congreso hasta que ha terminado de despachar en Moncloa, porque la réplica, la más dura de la mañana, se la ha dado Albert Rivera a Pablo Iglesias. Fieles a los debates entre ambos a los que no nos tienen acostumbrados, los líderes Morado y Naranja se han acusado en un tono bronco de dar vergüenza y de no trabajar respectivamente, entre otras muchas cosas. Tampoco han faltado, como no, las citas literarias que tanto parecen gustar a Pablo Iglesias. Y a usted le pasa lo siguiente: tenemos una legislatura en marcha con 2 condiciones que a usted le ponen de los nervios, que es no asaltar el gobierno y trabajar. No se pongan ustedes nerviosos. Usted tiene muchas virtudes, señor Rivera. Es usted un buen comunicador y, sobre todo, un buen vendedor. Pero creo que hace usted un cierto ridículo si presume permanentemente en público de aquello de lo que carece. Muy aplaudido en su bancada ha sido José Luis Ábalos, el portavoz socialista, que se ha mostrado sereno pero duro, ya que ha tenido críticas para todos. Críticas para Podemos, a quien sin embargo también les ha dicho que tomaba nota de sus propuestas, quizá pensando en un futuro próximo en el que su formación necesite a los morados y por supuesto al Partido Popular. De la derrota. Una España de vencidos y vencedores, de 2 Españas irreconciliables, con cultos, ideologías que nos hacía imposible ser españoles. Había que acabar con eso. Y ese es el surgimiento de ese régimen del 78. Es ese. Eso que llaman... Es fundamental en este momento no ceder en lo más mínimo a las trampas vinculadas a la posibilidad de pactar una moción con el Partido Socialista previa retirada sin condiciones de la nuestra, que nos pueda entender desde espacios como Compromís, ya hecho, o cierta izquierda mediática próxima al sanchismo que nos pretendan hacer. O sea, que no hay que caer en esa trampa. Que lo importante es acabar con el gobierno del señor Rajoy. Pero es que hace 1 año y pico era lo mismo. No era la candidatura, no pongan la excusa. No la pongan. Si ahora da igual, antes también. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Usted cree que la candidatura que nos ofrece... Imaginemos que votamos unos cuantos que sí y sale. Imaginémoslo, ¿puesto a imaginar? Ahora, ¿con qué mayoría parlamentaria gobierna usted?
El descrédito institucional de nuestro país ha alcanzado cotas desconocidas desde la recuperación de la democracia. La justicia ha acreditado que el partido que preside, el a su vez presidente del Gobierno, se presentaba a las elecciones con la ventaja fraudulenta de una financiación adicional e ilegal. Y así, a las 12:33 exactamente, llegaba el auténtico protagonista en la sombra del debate de hoy, Mariano Rajoy. El presidente del Ejecutivo llegaba acompañado de su jefe de gabinete, Jorge Moragas, y no se paraba a hacer declaraciones, ya que estaba a punto de comenzar la intervención de Rafael Hernando. Y hemos asistido a un intenso rifirrafe protagonizado por el portavoz popular, que no ha dudado en acusar a Pablo Iglesias e insultarle, y ha sacado pecho sobre los logros económicos de su gobierno. Ha insistido en que Iglesias quiere pintar una España negra para sacar rédito electoral de la indignación por la crisis y la corrupción, y también de hacer espectáculos televisivos en el Congreso, especialmente por presentar una moción de censura que sabía que era fallida. No soportan los hechos y recurren a la demagogia, cuando no directamente a los insultos y la mentira para desacreditar el... Hoy nadie duda que el gobierno del señor Rajoy, en circunstancias muy difíciles, ha logrado enderezar la situación económica, salvar al país del desastre. Usted nunca será presidente del gobierno de España. Acepte su fracaso, mientras usted, con algunos más, se conjura para tapar aquello que afecta a la corrupción y a la financiación de sus propios partidos. ¿Qué es esta conjura, señor Iglesias, para evitar usted, con el PSOE y algún otro, una auditoría de sus cuentas? Por cierto, señor Ábalos, mire, de su partido, lecciones en materia de corrupción, las justas. Me va a permitir que le recuerde que es usted el único partido condenado por financiación ilegal. Condenado. El líder de Podemos le ha llamado faltón y ultraprovocador, mientras se sacaba todos los trapos sucios del Partido Popular y aludía a su corrupción. El estilo del señor Hernando, un estilo faltón, ultraprovocador, de extrema derecha, más propio de un tertuliano de 13TV que del portavoz del partido del Gobierno, revela que ustedes tienen muchas dificultades para entender que en España han cambiado algunas cosas y que la gente quiere sacudirse de encima ciertas formas rancias y arrogantes. A las 2:30 de la tarde llegaba la tan esperada votación, que se saldaba con 82 votos a favor, 170 en contra y las 97 abstenciones. Para recibir luz verde, la moción tendría que haber tenido al menos la mitad de los apoyos más uno, es decir, 176 votos a favor, pero tan solo ha conseguido 82 síes, los de Unidos Podemos, EH Bildu y Esquerra. Sin embargo, a pesar del resultado que ya se preveía desde el día de que se anunció la moción de censura, sin apoyos y sin candidatos, sus impulsores, el líder de Podemos y su portavoz en el Congreso, la valoran positivamente, porque dicen que los votos a favor y las abstenciones suman una mayoría para poder conseguir su objetivo, echar al PP del Congreso. Además, Montero asegura que van a seguir trabajando para que el machismo quede en el pasado. Y se ha visto por la diferente empatía que hay entre los grupos y por el número de abstenciones que estamos en la buena dirección para construir una mayoría alternativa. Hoy el Partido Popular solo ha podido reunir 170 escaños. Entre los votos a favor de esta moción y las abstenciones hay una mayoría suficiente para echar al PP. Yo creo que claramente esta moción de censura ha revelado que el Partido Popular ya no tiene apoyos y por supuesto que estamos satisfechos. Ahora queda sacarles y así vamos a trabajar para que el machismo que tiene esta gente, el autoritarismo y las ganas de mirar al pasado formen parte de la historia de nuestro país y formen parte del pasado. Hay una España en marcha y eso creo que lo hemos demostrado con creces. Para valorar lo que ha dado de sí esta segunda y última jornada del debate de la moción de censura, nos acompaña ya en nuestro plató Cristian Salomoni, experto en comunicación no verbal. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. En primer lugar, vaya diferencia entre las intervenciones de Iglesias refiriéndose al Partido Popular y a Ciudadanos y cuando se ha referido al Partido Socialista, ¿no? Desde luego, me gusta siempre ver un poco el feeling entre los partidos políticos y hemos visto un claro guiño entre Podemos y el PSOE y viceversa.
viceversa. Este guiño, sin embargo, que hemos visto con miradas, con expresiones faciales de decir, vale, te creo y me gusta lo que estás diciendo, de aprobación, y sobre todo que culmina con ese apretón de mano entre el portavoz del PSOE y Pablo Iglesias, un apretón de mano buscado. Sin embargo, hay mucha discrepancia que hay que intentar solventar por un futuro de la izquierda. Señor Salamoni, ¿quién ha sido el ganador del debate para usted? Depende con qué criterio lo valoramos. Desde luego, si es el valor racional de cómo ha acabado la votación, desde luego el PP. Sin embargo, si lo miramos a nivel de comunicación, que es lo que más me interesa, Podemos ha hecho un acto de comunicación. Como dice Ima Aguilar, lo que dice es que hay una emoción de censura. Lo que quieren hacer es un gesto, una señal de rebeldía. Entonces también eso hay que valorarlo. Claro, ¿y en qué posición queda, por ejemplo, Pablo Iglesias, que no ha logrado sumar ningún apoyo más que el de Esquerra y el de Bildu, que ya sabían de antemano? Desde luego ha sido una moción de censura hecha deprisa y corriendo, y tenía que haber planteado mejor cómo gestionarla. Desde luego, pues suma esos dos partidos, pero restan muchos más. ¿Y cómo valora que Rajoy haya llegado pasadas las 12:30? ¿Es un tipo de estrategia, un desplante? Yo la verdad siempre creo que hay que dar el ejemplo en la política. Entre el ejemplo es la presencia, la puntualidad y una comunicación no verbal y verbal congruente para el sitio donde están, que es el Parlamento, es una institución. ¿Y cómo valora a Hernando, que le hemos visto hoy pues muy acalorado? Desde luego el estilo comunicativo de Rafael Hernando a mí personalmente no me gusta. Es un estilo muy polémico y la verdad que el Partido Popular necesita un estilo de comunicación diferente también para poder ganar más votos y hacer llegar esos valores del Partido Popular. Y entre Irene Montero y Pablo Iglesias dicen que Montero estuvo mucho mejor que Iglesias. ¿Es así para usted? Yo creo que no. Al revés. Al revés. Montero ha cogido, digamos, este estilo muy polémico de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias ha utilizado un estilo de comunicación mucho mejor de lo normal, mucho más asertivo. Y también un rifirrafe muy alterado. Veíamos hoy a Albert Rivera con Pablo Iglesias. Eso es lo de siempre. El perro y el gato que intentan pues sacar pecho. La verdad que en ese momento era totalmente fuera de contexto, porque entre comillas el enemigo que censurar era el PP y no Ciudadanos. Señor Salamoni, le voy a poner unas palabras de Ana Oramas, de Coalición Canaria, que decía ayer. Vamos a escucharlas. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas, y con ese tonito, ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Y gente como usted destrozó un país y la vida de muchos venezolanos y de muchos canarios, porque los canarios sabemos lo que fue Venezuela y lo que es hoy. No le vamos a apoyar, ni ahora ni nunca a un proyecto político como el suyo. Decía que no le gustan las mujeres sumisas. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo valora? Pues desde luego desafortunado, porque la verdad que en política está faltando la humildad, la empatía. Tiene que volver las emociones de verdad en esta política, porque tiene que ayudar a los ciudadanos. La ha hecho muy mal. Mucho mejor la ha hecho, por ejemplo, el portavoz del PSOE, que ha tenido una comunicación no verbal y verbal muy, muy buena, y que ha dado un poco la calma en ese Parlamento. José Luis Ábalos ha sido de momento el mejor. Para mí ha sido una revelación. Pues señor Salamoni, muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Gracias. El Partido Socialista ha sido de alguna manera también uno de los protagonistas del día y de su situación interna. Precisamente nos ocupamos ahora porque Pedro Sánchez, el recién electo secretario general, volvía a seguir el debate desde fuera del recinto del Congreso, aunque suponemos que sin perder detalle. En las redes sociales comentaba las intervenciones de su portavoz, cuyo discurso, ha dicho, le ha emocionado. Eduardo, ¿te ha emocionado a ti también el discurso de Ábalos? No, no me ha emocionado, pero sí me ha sorprendido, que es distinto.
José Luis Ábalos, en su primera intervención como portavoz parlamentario del PSOE, ha demostrado sensatez y firmeza en la misma medida. Los que ya le conocíamos sabemos que pertenece a esa zona templada del PSOE en la que habitan hombres cabales como Javier Fernández, por ejemplo, el director de la Gestora, presidente de la Gestora. En su discurso, en la última jornada de la moción de censura, José Luis Ábalos subió a la tribuna de oradores mientras desde la bancada podemita esperaban sus palabras con la inquietud de los niños en la Noche de Reyes, porque 24 horas antes Pablo Iglesias mantuvo una actitud cómicamente oferente hacia el Grupo Socialista, esperando que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos hubiesen entonado el pelillos a la mar para traerse al PSOE a los rediles comunistas. Salieron con el rabo y la coleta entre las piernas, porque Ábalos no solo no hizo ni asomo de un acercamiento táctico a Podemos, más allá de la aceptación versallesca de su oferta, sino que además marcó aún más la distancia y reafirmó la voluntad y el objetivo de que el PSOE vuelva a recuperar el liderazgo de la izquierda sensata española, lo cual contribuirá a jibarizar aún más y aún más rápido a Podemos. O sea que ánimo, Ábalos. Muchas gracias, Eduardo. En su grupo parlamentario parece que empiezan a mejorar las cosas, a coserse los rotos, que diría Susana Díaz. Y es que en el debate nos ha dado también algunas claves de lo que pasa dentro del Partido Socialista. Al final de su discurso, el portavoz socialista, José Luis Ábalos, protagonizaba un divertido momento al leer una nota que había pasado el compañero Antonio. Decía así refiriéndose a Antonio Hernando, a quien él mismo sustituye como portavoz, con quien dice que se lleva muy bien. Esto me lo ha pasado el compañero Antonio, con el que me llevo muy bien. Y me dice que Televisión Española ha cortado mi intervención para dar noticia de un premio Príncipe de Asturias. Pues bien, la semana que viene vamos a plantear una proposición de ley para que esto no vuelva a ocurrir. Y antes de dejar el Partido Socialista, no podemos dejar de referirles una de las noticias, de no ser por cada vez más común, deja de resultar sorprendente. Un nuevo manual de lenguaje no sexista elaborado por el Partido Socialista. Laura Fernández Cañas, cuéntanos más detalles de este documento. Buenas noches. Buenas noches, María. Pues sí, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, en manos de la socialista Carmen Montón, ha emprendido su particular cruzada contra lo que entiende como lenguaje sexista y ha elaborado una guía a favor del lenguaje inclusivo. Según la Sanidad Valenciana, el objetivo es hacer visibles las mujeres y atribuirles identidad propia. Estas son algunas de las normas. Usar el término personal médico en el lugar de doctores, al igual que usar descendencia en el lugar de tener hijos o de los hijos o de los niños. También considerar que es un error gramatical colocar un artículo femenino seguido por un sustantivo masculino, por ejemplo, decir la médico, ya que ambos han de ser femeninos. Según la socialista valenciana, hay que evitar el masculino genérico a toda costa, que hasta ahora representaba a hombres y mujeres. Se proponen nuevas fórmulas, como en lugar de los ancianos hay que usar las personas mayores. También hay que desterrar a los enfermos y sustituirlos por las personas enfermas. Y rozando ya los límites de lo absurdo, Sanidad considera incorrecta la frase «los pensionistas no tendrán que abonar los medicamentos» y la sustituye por «no se tendrán que abonar los medicamentos cuando se tenga la condición de pensionista». Se deberá de usar infancia, criatura o menores y no niños. Alta voluntaria a petición propia en lugar de alta voluntaria al paciente, y prohíbe decir profesionales sanitarios, ya que lo correcto es decir profesionales de la sanidad. A la hora de redactar un comunicado, por supuesto, hay que olvidarse del genérico, pero no solo eso, hay que usar la barra de forma inclusiva. Esto es, no poner siempre compañeros barra compañeras. Hay que alternarlo con el compañeras barra compañeros. Pues muchísimas gracias, Laura, nos ha quedado muy claro. Y tenemos conexión también con uno de los autores de esta información, Juan Ignacio Fluguer, redactor de La Gaceta. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este documento? Buenas noches, María. La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha llevado al extremo la manipulación ideológica del lenguaje. Ha elaborado
una guía para los centros médicos de la comunidad en la que se pretende evitar totalmente el uso de los masculinos. Así ha llegado al absurdo de señalar que se debe usar términos como el personal médico en lugar de los doctores, la descendencia en lugar de los hijos, la infancia o las criaturas menores en lugar de los niños, e incluso ha llegado a aconsejar que en el caso de no poder evitar el uso del masculino se use la arroba como genérico aceptado en los documentos oficiales de su consejería. Carmen Montón no es la primera vez que salta a la palestra por su carga ideológica tremendamente fuerte, ya que fue una de las impulsoras y principales asesoras del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la elaboración de su polémica ley sobre el aborto. Muchísimas gracias, Luger. Detenido el secretario de las Juventudes Socialistas de Elche, Alejandro Díaz, por consumir y distribuir porno con bebés recién nacidos. El supuesto depredador sexual se encuentra en estos momentos en la prisión de Elche. Según la policía, no solo visionaba imágenes de adultos manteniendo sexo explícito con recién nacidos, sino que también abusó presuntamente de una niña de 2 años. Desde la comisión se han apresurado a suspenderle de militancia y, según informan a través de un comunicado, se han iniciado los trámites para proceder a su expulsión inmediata de la asociación juvenil. Y finalmente hoy el exconsejero madrileño y número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha salido de la cárcel después de 33 meses. Tiene todos los detalles nuestra compañera de Gaceta, Almudena Martínez Bordiú. Muy buenas noches. Buenas noches, María. El exconsejero madrileño Francisco Granados ha salido, como bien has dicho, este miércoles de la prisión de Extremera 2 años y medio tras haber sido encarcelado por el caso Púnica. Lo ha hecho tras abonar una fianza de 400.000 euros, una fianza que le había impuesto el juez Eloy Velasco, el instructor encargado de llevar este caso de corrupción, por el que se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal y tráfico de influencias, entre otros delitos. Nada más salir de prisión, ha agradecido el trato recibido por parte tanto de los funcionarios de la prisión como de sus compañeros del módulo 3 y ha asegurado que pedirá responsabilidades a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como a la Fiscalía Anticorrupción por todos los informes que le acusaban de estos delitos. Asimismo, ha criticado duramente estos informes de la Guardia Civil, destacando su falsedad y su inconcreción, y ha asegurado además que han sido elaborados con mala idea. Una situación de prisión preventiva en una absoluta indefensión, en la que no he podido explicar absolutamente nada, y lamentablemente, puesto que en España no existe la presunción de inocencia, pues a partir de ahora pues empieza ese calvario lógico, buenas tardes, lógico, para explicar punto por punto todo el asunto de una cosa que se ha llamado la trama púnica, que yo la verdad es que después de leer muchas partes del sumario, las que no están todavía en secreto, pero después de leer todo eso yo no sé si existe. Y nos vamos hasta el País Vasco, porque allí su portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, subrayaba este martes que el Ejecutivo de Vitoria está trabajando de manera real y efectiva con el gobierno central para que pueda haber un cambio en la política de dispersión en los presos de ETA. Erkoreka ha hecho esta afirmación tras confirmar que el lehendakari, Íñigo Urkullu, está recibiendo cartas de reclusos de la banda terrorista que le reclaman implicación para que se produzca un acercamiento a cárceles vascas. Todo ello apenas unas horas después de que la sanguinaria etarra, conocida como la Tigresa, fuera puesta en libertad tras cumplir solo 23 años de pena por los 23 asesinatos. Pero Eduardo, esta noticia del acercamiento de los presos de ETA no es nueva, ya la sabíamos en Intereconomía, ¿verdad? No solo la sabíamos, sino que la anticipamos. En este telediario, precisamente, cuando el PP se arrodilló con la hucha abierta ante el PNV para que le prestase los diputados necesarios para aprobar los presupuestos generales del Estado, pues en ese momento, justo en ese momento, los asesinos de ETA, que pagan muy baratas las penas por los asesinatos que han cometido, iniciaron ese proceso de contacto con el lehendakari para acercarse al País Vasco.
los que están en prisiones que están al sur de la raya de Burgos. Mamá Gallina, el PNV, quiere a sus polluelos, a sus crías de la serpiente tarra, cuanto más cerca mejor, para aliviarles las penas que al fin y al cabo unos tribunales ajenos al árbol de Guernica les impusieron por ejercer su legítimo derecho a la lucha armada para liberar a Euskadi del yugo español. ¿Que llenaron de sangre y de luto las familias y los tanatorios españoles? ¿Qué más da? Los muertos se borran con la bayeta de la política, su memoria se ahoga con los pactos parlamentarios y a sus asesinos nos los traemos a casita para que en su aldea les bailen un aurresco y les pongan un puchero de chacolí, como a la Tigresa y al carnicero de Mondragón. Cuando Zapatero inició el proceso de claudicación del Estado ante ETA, Rajoy le dijo en el Parlamento que estaba traicionando a los vivos y a los muertos. Hoy él está haciendo exactamente lo mismo, pero nadie se lo recuerda ni se lo reprocha. Nosotros sí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Sin embargo, hoy el portavoz del Parlamento del Gobierno, Antonio Hernando, afirmaba en su discurso que el Gobierno tiene muy presente a las víctimas del terrorismo, a la vez que dedicaba un recuerdo al héroe español asesinado en los atentados de Londres, Ignacio Echeverría. Vamos a tener vivo también, me va a permitir en este momento, viva la memoria de las víctimas del terrorismo para siempre. Somos un país seguro. Somos un país seguro, gracias al compromiso de aquellos que cada día velan por nuestra seguridad dentro y fuera de España. Y nos llena de admiración personas que, como Ignacio Echevarría, son capaces de enfrentarse a los terroristas y dar su vida. Una referencia, la del héroe español, que no ha gustado nada a Pablo Iglesias, líder precisamente del único partido que no ha querido homenajear su memoria, con esa negativa que en este telediario les habíamos cantado al no dedicarle un acto en el Ayuntamiento de Ferrol, su ciudad natal, en la que gobierna en marea. Ha hablado usted de espíritu de concordia. Hombre, concordia en su discurso no hemos visto, señor Hernando. Es más, creo que usted demuestra que ustedes no tienen medida. ¿A usted le parece normal mentar la memoria de Ignacio Echevarría en la réplica a una moción de censura? ¿A usted le parece normal eso? Un poco de dignidad democrática. No dejamos todavía a los nacionalistas y del País Vasco miramos a Cataluña, porque este martes, a última hora en un acto en Barcelona, el expresidente de la Generalitat, que recordamos está inhabilitado por poner las urnas el 9N, Artur Mas, ha pedido hoy al Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, que deje de deshojar la margarita y encuentre la manera de poner las urnas para celebrar el referéndum independentista. Els poders de l'estat espanyol estan actuant d'aquesta manera. Com pot ser que a aquestes alçades l'Ajuntament de Barcelona encara estigui desfullant la margarita i pensant si ajudarà a posar les urnes o no? Un nuevo desafío, el de Mas, que esta mañana continuaba en el Parlamento Carles Puigdemont. El actual presidente de la Generalitat ha elogiado hoy la valentía del soberanismo catalán frente a las maniobras de las cloacas del Estado, después de que el presidente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, lo haya tachado de cobarde. Que posaria en data i pregunta a un referèndum que sap perfectament que no es celebrarà. Deixi'm aclarir-li una cosa. Quan parla d'autoritat moral i autoritat política, miri, sisplau, al Parlament, perquè és el reflex de la voluntat dels vots dels ciutadans. A més de ser un irresponsable, és un covard que, evidentment, no és capaç... Y la jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aplaude a los funcionarios que no quieren seguirles en su camino al referéndum y le han advertido que está en un Titanic a punto de hundirse. Y precisamente hasta allí, hasta Cataluña, nos vamos en directo porque desde las 7 de la tarde se está celebrando ante la delegación del Gobierno en Barcelona una manifestación convocada por Vox o por Somatemps, entre otras muchas asociaciones, para pedir ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Allí está entre los manifestantes Enric Martínez, el coportavoz de Unidos Sí. Señor Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se está viviendo esta concentración? ¿Ha habido la afluencia que tenían prevista?
Bueno, bastante más de la esperada, ¿no? Esto quería ser, a ver, nosotros no contamos con el apoyo de televisiones del régimen catalán, un régimen semitotalitario como son TV3, 8TV del Grupo Godó, ¿no? Que continuamente están haciendo propaganda nacionalista y propaganda de la independencia de Cataluña. Nosotros no tenemos ese tipo de respaldo. Lo que queríamos era dar testimonio, aunque fuéramos pues por ejemplo 10 personas, 15 personas con una pancarta de que pedimos, ya lo hicimos en marzo, volvemos a pedir la aplicación inmediata, urgente del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con la suspensión de la autonomía, que tome el control el Gobierno de España para defender a los catalanes, para defender a los españoles, defender nuestra igualdad, defender también la unidad nacional. Y bueno, pues que no haya más concesiones ni más privilegios ni para la casta política catalana ni para tampoco ninguna clase de oligarquía económica local, sino que lo que queremos es la igualdad de los españoles, la igualdad de los catalanes, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución. Y bueno, esperábamos ser pues 10, 20 personas y hemos sido prácticamente una centena, teniendo en cuenta que no hemos tenido ninguna, bueno, prácticamente ningún apoyo de medios de comunicación que dieran difusión a esta convocatoria. Pues tener una centuria de mujeres y hombres allí, pues nos complace muchísimo. Estamos muy satisfechos, la verdad. ¿Y han podido reunirse con el delegado del Gobierno? Tampoco hemos pedido reunirnos con el delegado del Gobierno. En su día, en marzo, solicitamos una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz de Santamaría. Han pasado los meses, esa reunión no ha tenido lugar. Bueno, quizá ahora que su aparentemente amigo, el vicepresidente de la Sanidad, Oriol Junqueras, le ha demostrado que no es persona de fiar, a pesar de todos los esfuerzos que ya ha hecho por buscar un entendimiento, incluida la lluvia de millones que cayó sobre nosotros en el mes de abril. Bueno, pues quizá ahora que ya se ha dado cuenta por fin de que con esta gente no se puede esperar nada bueno de ellos. Ellos tienen una fijación mental, que es conseguir más privilegios y la secesión, romper España, ¿no? Claro. Prevalecer sobre nosotros, ¿no? Imponer a unos catalanes sobre otros, ¿no? Y bueno, pues esperamos que ahora por fin se dé cuenta el Gobierno. Y bueno, ¿no? Si quiere reunirse con nosotros, quiere conocer otros puntos de vista, el punto de vista de la sociedad civil auténtica, de la verdadera gente normal, que trabaja, que hace lo que puede por seguir adelante en Cataluña, pues a su disposición, por supuesto. A su disposición también para colaborar, siempre en aras del bien común, ¿no? Del conjunto de los españoles, claro que sí. Con mucho gusto. Y, señor Martínez, ¿han recibido desde ayer que anunciásemos la convocatoria algún contacto por parte del Gobierno central o de la Generalitat? ¿Alguien que estuviese interesado en ir allí o en ver lo que iban a pedir hoy? No, ningún contacto. Seguramente estará alguien tendrá pendiente, atento a lo que hacemos, pero no han demostrado abiertamente ningún interés. Esa es la verdad. No hemos tenido ninguna clase de contacto por su parte, ¿no? Ya le digo, entregamos en su día, en marzo, una carta. Luego yo personalmente, en otras ocasiones que la vicepresidenta estuvo en Barcelona, hice lo posible para acercarme a ella. Pude cruzar con ella algunas palabras, fue amable, pero una reunión formal, seria, para profundizar, para conocer en profundidad nuestras inquietudes, los problemas, lo que podemos ofrecer, lo que podemos aportar para ayudar también al Gobierno, colaborando como buenos ciudadanos, pues esa reunión no ha tenido lugar, si es lo que me está preguntando. Claro, entonces, ¿qué apoyos tienen realmente? Porque ¿les están apoyando en esta concentración algunos miembros del PP catalán o esperan que lo hagan? No lo esperamos. A ver, el PP catalán entendemos que bueno, pues es una organización disciplinada donde García Albiol y el propio delegado del Gobierno en Cataluña pues obedecen lo que se les dice desde Madrid. Por eso nos gustaría tener una reunión directamente con quien tiene mando en plaza, como se suele decir, con quien manda aquí, ¿no? Aquí manda el Gobierno de España. Eso es lo que queremos, eso justamente es lo que queremos, que mande, es decir, que haga cumplir la ley, ¿no? Y bueno, ya digo, dispuestos a colaborar. Entonces, señor Martínez, ¿qué le piden exactamente al Gobierno si les estuviesen escuchando ahora mismo, además de esa aplicación del 155?
Bueno, a ver, la ejecución del 155 no es poca cosa, ¿eh? Y tiene muchísimas implicaciones de todo tipo, ¿no? Pues jurídicos, económicos, financieros, policiales, de política exterior, en muchos órdenes, ¿no? Pero bueno, puestos a pedir, también estaría bien que se hiciera una auténtica depuración de todas las administraciones de Cataluña, que llevan 40 años viniendo cada vez más monopolizadas por las organizaciones nacionalistas y por las personas nacionalistas, ocupando tanto los órganos autonómicos como los órganos municipales, incluso en las diputaciones. Entonces convendría una depuración, porque claro, incluso si se hace cumplir el 155 y se pone arriba en la jerarquía, en la cúpula de la estructura de las administraciones autonómicas, se pone personas de confianza del gobierno, los que tendrán que hacer cumplir sus directrices serán funcionarios que son nacionalistas en su inmensa mayoría, ¿no? Entonces convendrá también hacer depurar esas administraciones, ¿no? Y luego está la cuestión, como sucede en el País Vasco, 40 años de régimen nacionalista no son en vano y causan decenas de miles, incluso centenares de miles de damnificados, ¿no? Afortunadamente en Cataluña el terrorismo no ha sido tan grave, aunque justamente ahora se cumplen 30 años del famoso atentado de Hipercor, que cegó decenas de vidas. Justamente el próximo día 19 se cumple el 30 aniversario. Pero bueno, aparte de las víctimas directas del terrorismo, hay todas las decenas de miles de víctimas, centenares de miles de víctimas señor Martínez, del nacionalismo, ¿no? Claro. Sí. Pues señor Martínez, muchísimas gracias por haber intervenido en este informativo. Coportavoz de Unidos Sí, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Adiós. En página económica, buenas noticias, sin duda. El Banco de España ha revisado al alza 3 décimas sus previsiones de crecimiento del PIB hasta el 3,1% para este año, según las últimas proyecciones difundidas en las últimas horas. El Banco de España ha revisado al alza 3 décimas hasta el 3,1% sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año y también eleva en 3 décimas el crecimiento para 2018 hasta el 2,5%. Para 2019 lo sitúa en el 2,2%. El organismo sustenta la revisión en la mejora de las perspectivas de los mercados mundiales, la bajada del precio del petróleo y los menores tipos de interés, además de la mejora de la competitividad desde el inicio de la crisis, el menor endeudamiento del sector privado y la persistencia de las condiciones financieras favorables. El Banco de España señala que el crecimiento continuará sustentándose en la demanda interna, pese a que pierde un poco de ritmo frente a la demanda exterior que seguirá sumando. Para este año prevé que la tasa de paro se sitúe en el 16,5% y baje al 14,7% en 2018 y al 13,2% en 2019. Respecto a la inflación, tras el intenso repunte del IPC a principios de este año, augura una desaceleración para el resto del año que finalizará en el 2%, para moderarse al 1,3% en 2018 y al 1,6% en 2019. El índice de precios al consumo, el IPC, se situó en el mes de mayo en el 1,9%, 7 décimas por debajo del mes anterior, debido al abaratamiento experimentado por carburantes y los viajes, con el dato publicado en las últimas horas por el Instituto Nacional de Estadística, que confirma que la inflación suma ya 9 meses en positivo, aunque se sitúa por debajo del 2% por primera vez este año. Para analizar estos datos, conectamos ya con Aurelio García del Barrio, economista del IEB. Señor García del Barrio, buenas noches. Hola, buenas noches. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo valoran desde el IEB esta nueva previsión de crecimiento del Banco de España? La verdad es que sí, porque venimos ya de 2016, donde el crecimiento fue superior al 3%, el crecimiento de PIB, básicamente impulsado por la demanda interna, la mayor confianza de los consumidores y de los inversores, el crecimiento de empleo, la flexibilización y el mayor acceso al crédito, la depreciación del euro por la recuperación económica en Europa, la bajada del precio del petróleo, la deflación y, sin duda alguna, las reformas estructurales aplicadas. Si bien los presupuestos generales del Estado se habían
habían hecho en las últimas estimaciones, que eran un 2,7, un 2,8% de crecimiento. Lo que hemos visto en el primer trimestre nos daba idea de que podían ser mayores las previsiones, como así ha sido, hasta el 3,1%. Antes de ayer, además, fuentes gubernamentales afirmaban que se podrían ingresar por mayor crecimiento hasta 2.000 millones extra en impuestos en este 2017. ¿Cómo consideran esta previsión? ¿Es viable? ¿No es viable? Sí, lógicamente sí, si se cumplen como parece que así va a ser esa estimación de crecimiento del 3,1%, obviamente hay unos ingresos adicionales extras de 2.000 millones por el mayor crecimiento económico. Se estima que cada punto de crecimiento aporta un 0,04% de PIB y por lo tanto esos 2.000 millones que van a venir muy bien para poder sufragar los 1.500 millones pactados por el Gobierno, los presupuestos generales del Estado de traspaso con el PNV para la aprobación de presupuestos a la comunidad autónoma vasca y a las forales. Entonces realmente va a ser muy interesante. Con la inflación, en cambio, pasa una cosa muy curiosa y es que suba o baje, nunca están contentos los economistas, ¿no? Y ese dato de ayer de la inflación subyacente en el entorno del 1% de mayo, ¿qué significa? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, la inflación subyacente tenemos que decir que es el dato de inflación sin considerar los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, porque ambos son los que tienen un mayor nivel de volatilidad. Los economistas es verdad que un elevado nivel de inflación no nos gusta, pero después de venir, bueno, históricamente donde hemos estado estos últimos años en niveles de deflación y por lo tanto se han originado tipos de interés negativos, eso no es bueno para el sistema económico. Sabemos que el Banco Central Europeo tiene un target, un objetivo de inflación del 2%, que además es en estas nuevas previsiones de Banco de España hacia donde nos dirigimos y donde más que probablemente acabemos el año en ese 2% de inflación. Es bueno al final porque ese nivel nos dará estabilidad en precios y consecuentemente estabilidad en tipos de interés. Claro, y es que la caída de los carburantes tampoco es tal, ¿no? Al menos los precios no bajan de una manera muy notable. Bueno, siempre hemos visto que incluso con los movimientos del precio del petróleo nunca se han visto reflejados en la medida en que han evolucionado los precios del petróleo, quizá más a la subida que a la bajada. Han estado más baratos hace unos meses cuando hemos tenido el precio del petróleo, el barril Brent pues en torno a los $30, ahora está por debajo de los 50 estos días, después de que llegó a 55 con el acuerdo de la OPEP al que se sumó también en Rusia. Pero bueno, los carburantes nunca han llegado a bajar en la medida en lo que baja el precio del petróleo, básicamente por volatilidad, porque al ser una materia prima que tiene unos niveles de volatilidad importantes, las compañías no aplican inmediatamente las bajadas de precio del petróleo. ¿Y qué medidas debe tomar el Gobierno para controlarla? ¿Ahora sería más interesante que subiese o que bajase, por ejemplo? Bueno, como comentaba anteriormente, yo creo que el hecho de que tengamos un nivel de inflación, no inflación subyacente, sino el nivel de inflación de IPC en el 2%, sería bueno para contribuir en la parte que nos toca al objetivo del Banco Central Europeo, lo cual haría también que Draghi no tuviera que hacer esos esfuerzos tan ímprobos en política monetaria expansiva y por lo tanto los tipos de interés pudieran volver a niveles más razonables. Aurelio García del Barrio, economista del IEB, gracias y muy buenas noches por estar aquí. Gracias, muy buenas noches. Parece que se prevén buenas noticias para los 300.000 accionistas del Banco Popular que perdieron todas sus inversiones en la resolución de compra del banco. El Santander está barajando la posibilidad de dar una solución a los pequeños accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016 y que además sean clientes del banco. Para analizar esta noticia tenemos ya conexión telefónica con Julio Ariza, presidente del Grupo de Intereconomía. Señor Julio Ariza, ¿qué le parece este giro de tuerca por parte del Banco Santander? Doña María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mire, vamos a ver, el Banco de Santander y sus portavoces seguro que van a ser muy escrupulosos con las declaraciones públicas que hagan, por una razón muy sencilla. El Banco de Santander es una entidad muy importante que cotiza en varias bolsas, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, y por tanto todas las cosas que hace el Banco de Santander y que afirman que hace sus portavoces son extraordinariamente delicadas y tienen que ser muy ajustadas esas declaraciones. Lo que ha dicho el señor Zendoya es que van a estudiar soluciones para los minoritarios. No han aclarado a quién consideran minoritario. Tampoco han aclarado
si están hablando de dar soluciones a aquellas personas que entraron en la última ampliación de capital del 2016, o bien a todas las personas que compraron una acción del Banco Popular y que, como cualquier inversor en bolsa, simplemente esperaban que esa acción tuviera una determinada evolución. La evolución de la acción era lícita y era normal. Lo que no ha sido normal es que de la noche a la mañana a alguien, no es que le bajen el valor de su acción, que eso nos puede pasar a cualquiera que esté en la bolsa, sino que te quiten las acciones, que algo que es de tu propiedad te sea expropiado, confiscado por un poder que puede hacerlo, pero que en cualquier caso y en cualquier legislación está obligado a una contraprestación con lo que se llama un justiprecio. Eso no se ha producido en este caso y eso se va a tener que producir. Es decir, quienes han sido expropiados de sus acciones van a reclamar sin duda alguna a todos aquellos que han tenido que ver con esa operación. Estamos hablando, por supuesto, del gobierno español por su negligencia invigilando. Estamos hablando, por supuesto, de aquellos órganos reguladores que no han cumplido con su obligación. Estamos hablando del propio Banco Central Europeo, que por primera vez en su historia, y estamos hablando en este caso del MUR y del MUS, han consentido o han propiciado una operación de expropiación que no se habían atrevido a hacer con el Monte dei Paschi di Siena ni con ningún otro banco en Europa. Y bueno, todas esas instituciones van a tener que sufrir las consecuencias de su acción. El Banco de Santander dice que va a dar soluciones. Entiendo que porque el Banco de Santander está considerando que va a tener los ingresos y los beneficios suficientes con la operación que ha hecho como para poder indemnizar a aquellos que han sido expropiados. En ese caso, va a tener que ajustar mucho sus declaraciones y sus condiciones el Banco de Santander, primero para que sus propios accionistas no entiendan que puede depreciarse en esa operación el valor del banco o los beneficios del banco, y segundo para que terceros no puedan entender que la operación del Popular ha sido nefasta para sus accionistas, pero buenísima para quien la ha hecho y la ha comprado. Pues don Julio Ariza, muchísimas gracias por haber intervenido, por habernos explicado esta noticia y por habernos dado su opinión. Muchísimas gracias, doña María, ha sido un verdadero placer. Adiós. Y hablamos ahora de una de las empresas españolas más importantes del mundo, Inditex, porque ha ganado un 18% más en su primer trimestre fiscal, con un aumento en las ventas del 14%, lo que se traduce en 654 millones de euros. Inditex gana 654 millones de euros en su primer trimestre fiscal. Es un 18% más que hace un año. Según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el grupo, dueño de cadenas como Zara o Massimo Dutti, incrementó sus ventas en un 14%, hasta superar los 5.500 millones de euros. A tipos de cambio constantes, el incremento de las ventas sería del 12,5%, ha informado la compañía, cuyo resultado bruto de explotación se situó en 1.113 millones, un 17% más que hace un año. El imperio de la moda creado por Amancio Ortega avanza que este otoño Zara lanzará la venta online en la India. En lo que va del año, la cadena insignia del grupo ha abierto en Internet en Singapur, Malasia, Tailandia y Vietnam. En cuanto a tiendas físicas, el mayor grupo de distribución textil del mundo efectúa aperturas en 30 mercados, sumando 7.385 establecimientos en 93 países. Inditex destaca que en los últimos 12 meses ha generado 10.668 puestos de trabajo, 2.242 de ellos en España. El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha asegurado hoy que la evolución del negocio del grupo sigue siendo muy saludable en España y ha calificado este crecimiento de muy significativo. Vemos grandes oportunidades de crecimiento en muchos mercados. Estamos muy activos en el mercado español, con un crecimiento muy saludable y un crecimiento like for like positivo. Pavoroso incendio en la Torre Grenfell de Londres, que ha quedado totalmente destruida por el fuego. De momento hay que lamentar 6 muertos y 74 heridos, aunque el alcalde de Londres y los bomberos no descartan que haya muchas más víctimas. En su localización trabajan contrarreloj, pues se teme que el edificio pueda colapsar en cualquier momento. Al menos 6 personas han muerto en el incendio desatado en una torre residencial de Londres. La Policía Metropolitana indicó que esperan que se eleve el número de víctimas mortales por el fuego.
El incendio inició durante la madrugada en la Torre Grenfell, un bloque de 120 viviendas, muchas de ellas de protección social, en el que habitan unas 500 personas. El comandante Stuart Condy de la policía mencionó a los medios de comunicación que la operación de recuperación será compleja y durará varios días. Condy alertó de que es probable que vaya a pasar tiempo antes de que los agentes puedan identificar a las víctimas y consideró que es demasiado prematuro especular sobre la causa del incendio. El servicio de ambulancias de Londres indicó que al menos 50 personas tuvieron que ser hospitalizadas en varios centros médicos de la capital. Algunos residentes denunciaron que en ningún momento saltaron las alarmas de incendio, mientras que una asociación de vecinos afirma que ya había avisado al ayuntamiento de que el bloque no era seguro. Y nos vamos hasta Estados Unidos porque un hombre ha disparado contra varias personas en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia. Pepe García Saavedra tiene todos los detalles. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues el FBI ha dicho que es muy pronto para establecer cualquier tipo de motivación. Como bien decías, hay 5 heridos, entre los que se encuentra un congresista republicano de Scalise. Su estado no reviste gravedad y se sabe por su portavoz de prensa que ha recibido un disparo en la cadera. El tiroteo se produjo en la ciudad de Alejandría, en el estado de Virginia, en un campo de béisbol donde varios representantes del Partido Republicano se encontraban entrenando y preparando un partido benéfico que se tendría que disputar mañana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado todos sus actos y ha ofrecido una rueda de prensa donde ha anunciado que el atacante ha muerto. Varios medios estadounidenses han identificado al atacante como James Hodgkinson, un hombre de 66 años con ideas progresistas y que se había declarado seguidor de Bernie Sanders. En las redes sociales hace pocos días había anunciado que su intención era destruir al mandatario estadounidense. Donald Trump, en esta rueda de prensa, ha querido lanzar un mensaje a la unidad política. Ha dicho concretamente que podemos tener nuestras diferencias, pero en tiempos como estos nos viene bien recordar que todos los que sirven en nuestro Capitolio están ahí porque aman su país. Somos más fuertes cuando estamos unidos y cuando trabajamos juntos por el bien común. Gracias, Pepe. Y se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir ya, pero no se vayan, les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada y a las 10 en punto, como siempre, El Gato al Agua. Hasta mañana. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el premio